La bicicleta lleva 200 años transformando la vida de los seres humanos y en todo este tiempo, por supuesto, han cambiado los materiales con que está hecha y el uso que se le da. Hoy visitaremos una exposición que nos lleva por la historia de este vehículo a través de modelos antiguos y divertidas anécdotas que nos muestran cómo la bici fue y sigue siendo un instrumento de libertad. Yo soy Alexia, esto es De Todo, comenzamos. ¿Qué mejor manera para conocer la historia de la bici que ver los modelos que han existido a lo largo de la historia en vivo y a todo color? Ana, ¿por qué hacer una exposición sobre la bici? Pues de alguna manera la bicicleta se volvió a poner de moda con el regreso de este vehículo a la movilidad urbana, y en el Franz Mayer surgió desde hace ya varios años la inquietud de hacer una exposición que hablara del diseño, la historia y el impacto de este vehículo en diversos ámbitos de la vida. El Franz Mayer se unió al Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, ITP, una organización que promueve la movilidad sustentable, y junto con organizaciones como la Embajada de Holanda, que sabes que es un país bicicletero, Sí. el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNAM y varios aliados más, surgió la iniciativa y se consolidó este proyecto de más de un año de trabajo. Es muy interesante porque de esta manera no solo promovemos el uso de un transporte sustentable como es la bicicleta, sino que la historia es muy interesante y muchos de nosotros ignoramos cuál es el verdadero origen de las bicicletas. Pues sí, fíjate que la bicicleta dentro de 2 años cumple 200 años de existencia. Digamos que su origen mítico tiene que ver con un volcán en Indonesia que hace erupción, las cenizas llegan al norte de Europa, se empiezan a acabar las cosechas y la gente come al caballo. Eso da pie a que se considere la posibilidad de hacer un vehículo alternativo, y Karl von Drais en el norte de Alemania hace la primera bicicleta, que es la Draisiana, una bicicleta de madera que, como las bicicletas de balance para niños de hoy en día que están tan de moda, se tenía que mover impulsándose con los pies en el suelo. Además eran bicicletas que pesaban alrededor de 20 kilos y no eran muy cómodas, incluso las llantas eran de madera. Así es. Una de las cosas que, resulta en la comodidad de la bicicleta es que se le colocan pedales. Es uno de los primeros pasos en tecnología importantes. Y al colocársele pedales se hace más cómodo porque no vas como botando sobre el piso. Y lo que se trata de hacer es ganar en velocidad para verdaderamente desplazar al caballo. Eso derivó en que empezaran a incrementar el diámetro de la rueda delantera, como podemos ver en esta bicicleta que tenemos por aquí. El diámetro llegó a ser de 1,5 metros, y bueno, desde luego pues era una bicicleta para los más intrépidos. Subirse a la bicicleta, pero sobre todo bajarse, era toda una hazaña. Las famosas carreras de caballos y bicicletas se llevaban a cabo sobre este modelo. Así es, esas fueron las primeras carreras que se dieron y llegaron a competir durante 6 días caballos y bicicletas para ver quién era el que iba a tener el triunfo. Ana, ¿y dónde surge este modelo? Pues mira, la historia de la bicicleta tiene como la historia de Internet. Es muy difícil decir quién es el creador o el inventor, porque de manera simultánea se fueron dando varios desarrollos tecnológicos en distintos países: Francia, Inglaterra, Estados Unidos. El tema, por ejemplo, de los pedales es debatido, ¿no? Si es una cosa que sucedió en Francia o en Inglaterra. Entonces, como varias cosas se dieron de manera simultánea en estos países, y estos modelos se volvieron muy populares también en esos países. Incluso existe la creencia de que en el siglo XV Leonardo da Vinci ya tenía bocetos de lo que podría ser una bicicleta en el futuro. Sí, esa información ha circulado mucho, aunque ya se ha probado que es falsa. Que es falsa. No eran bocetos de da Vinci. Y lo que sí sucedió, uno de los avances más importantes que también medio le atribuyen a él, es la introducción de la cadena. Lo que permitió la cadena es precisamente por cada pedaleo multiplicar la cantidad de vueltas que daba la rueda, y entonces con eso se volvió a hacer pequeña la rueda delantera y se hizo más segura. Por eso esas bicicletas se conocen como bicicletas de seguridad. Se les entregó también el freno y se volvieron muy, muy, muy populares. De hecho, desde que se incursiona en que la bici sea mucho más segura,
empiezan a surgir nuevas ideas de que también haya bicis para hielo, por ejemplo, o bicicletas con luz que en realidad les ponen una vela, todas estas cosas que podemos ver más adelante. Sí, vamos. En la exposición podemos encontrar algunas imágenes de los prototipos de bicicletas como una bici submarina que en realidad nunca existieron. Así es, a finales del siglo XIX hubo un boom de la bicicleta y una euforia por la bicicleta y se hicieron muchas locuras. En Washington había 2 edificios de patentes y uno de ellos estaba dedicado solo a las bicicletas, así que te imaginarás la cantidad de cosas que había allá adentro, incluida la bici submarina, una bici regadera en la que pedaleabas y se bombeaba el agua para bañarte, una bicicleta para volar, en fin, bicicletas para todo, y algunos, innovaciones sí se llevaron a cabo, como las bicicletas con motor, que fueron el antecedente del automóvil. Que podemos ver, son como un triciclo, pero con una chimenea de vapor. Así es. Lo que sí sucedió es que la bicicleta terminó finalmente por ganar el espacio al caballo y con eso se abrieron nuevos horizontes. Si quieres vamos a ver cuáles. Vamos. Existen personajes que fueron trascendentales para la historia de la bicicleta porque recorrieron el mundo en ella, como de ciencia ficción. ¿Quiénes son, Ana? Así es, Thomas Stevens y Annie Londonderry, el primer hombre y la primera mujer que le dieron la vuelta al mundo, y él se la dio en una bicicleta de rueda alta. ¿Te imaginas lo que es recorrer 22,000 kilómetros alrededor del mundo en una bicicleta como la que vimos? Toda una hazaña. Y él escribió un libro que se llamó La Vuelta al Mundo en bicicleta, que fue muy popular en el siglo XIX y que dio pie a que 2 empresarios en Boston hicieran una apuesta de que ninguna mujer podía darle la vuelta al mundo, desafío que aceptó Annie Londonderry, quien nunca había andado en bicicleta y decidió subirse a una bicicleta, dejó a sus hijos encargados con su marido, todo esto es en el siglo XIX, y le dio la vuelta al mundo, muy famosa y muy popular en Francia, por cierto. Incluso ella después daba conferencias acerca de los viajes que realizaba y ya les metía un poco de ficción, un poco de verdad. Así es. Lo que sí es cierto es que anduvo con un revólver para defenderse. Al principio andaba con una bicicleta de mujer que pesaba 20 kilos y después de unos kilómetros se dio cuenta de que eso era imposible. Cambió por una bicicleta de hombre de 10 kilos, se quitó las faldas victorianas, las mujeres podían llegar a tener 20 kilos de ropa encima y se puso unos pantalones y ella asegura que tuvo, a pesar de traer esos pantalones, más de 200 propuestas de matrimonio en su viaje. Y es que en el siglo XIX era impensable que una mujer usara pantalones, entonces podemos decir que la bicicleta también ayudó a la emancipación de la mujer. Por supuesto, la bicicleta, uno de los grandes impactos que tuvo es que nosotras podamos utilizar hoy en día pantalones. Cuando se empieza a utilizar las mujeres las bicicletas, se dan cuenta que no pueden tener esta vestimenta victoriana y los diseñadores de modas empiezan a hacer cosas para las mujeres, muy polémicas por cierto. Hubo mujeres que fueron multadas en Nueva York por usar estos pantalones que para nuestra época serían muy conservadores, pero que fueron un símbolo de libertad. La bicicleta, si hay algo que trajo a las mujeres y más adelante a la población en general, es libertad. La bicicleta fue tan importante para las mujeres que las sufragistas, quienes defendieron el voto femenino a finales del siglo XIX, la adoptaron como un importantísimo símbolo. De hecho, llegaban a los mítines en bicicleta y eso dio pie a que fuera muy criticada. Todo el mundo estaba anticipando que la bicicleta iba a traer una transformación profunda en el rol de las mujeres en la sociedad. Y lo trajo. En esta exposición podemos encontrar imágenes de chistes que se hacían al respecto del uso de la bici por la mujer. Encontramos a un marido abnegado amarrándole las botas a la esposa o situaciones similares muy polémicas y escandalosas en ese momento. Claro, lo que pasaba es que se estaba anticipando lo que la bicicleta fue después para muchos, no solo para las mujeres, una importante herramienta de libertad. Vamos a continuar en la exposición La Vuelta a la Bici. La bici llegó a causar tal fervor en la sociedad que pasó de ser un práctico medio de transporte a un artículo de moda y novedad, lo que le da el nombre a este segmento de la exposición. Llamada Echando Rostro. Porque incluso desde el siglo XIX, 1869, en Francia, se organizaban en salones cerrados con orquesta, prácticamente bailes en bicicleta. La gente iba con su bicicleta y se ponía a bailar en medio de un salón acolchonado. Y eso, casi 100 años después, en los 60 del siglo XX, volvió a retomarse de una manera en las calles, cuando el coche superó a la bicicleta, y la bicicleta se convirtió en un accesorio para lucir en las calles y tener presencia.
Esto dio paso a la invención de nuevos modelos de bicicletas quizás menos prácticos, pero muy bellos según los estándares de cada época. Vamos a verlos. Ana, ¿cuáles son las características que hacen de esta bicicleta una de esas bicis poco funcionales pero estéticamente muy padres? Pues mira, estas bicicletas, las de echar rostro en los 60s, querían imitar a las motocicletas y bueno, todos los vehículos motorizados, para quienes no podían pagar una motocicleta, poder tener algo análogo y salir a la calle y echar rostro. Esta bicicleta, por ejemplo, tenía un falso tanque de gasolina, que podemos ver en esa parte, y los modelos, digamos, la figura del cuadro es una figura que quería sugerir un modelo aerodinámico, aunque en realidad no lo fuera. Incluso tiene un dispositivo para una bocina. Sí, una bocina eléctrica que es casi como el de una ambulancia o una patrulla, poder anunciar que vas llegando para que todos te vean. Entonces se ve padre, se ve aerodinámica, se ve muy veloz, pero en realidad es una bici normal. Y una de las cosas que pasaba también es que cambió mucho la paleta de colores. Si ves las bicicletas de los años 40 y 50 eran bicicletas de colores oscuros, sí. Y en los 60 hay como una liberación de la paleta de colores que se podían utilizar en las bicicletas, la roja que vimos ahora, y este modelo que fue emblemático en Gran Bretaña, que produjo la Raleigh, que es la bicicleta Chopper, una bicicleta que tenía velocidades integradas en una palanca como si se tratara ya casi de un automóvil. Por ejemplo, este asiento se ve mucho más cómodo que el anterior, es más largo y también es mucho más alto, se ve más complejo. Sí, de hecho esos asientos se les conocía como asientos banana e hicieron que la Raleigh, quien produjo e inventó este icónico modelo de Chopper, tuviera que defender la bicicleta frente al Parlamento británico porque había reportes médicos que señalaban que era peligrosa por el manubrio y por el asiento, porque invitaban a subirse a más de 2 niños y que se pudiera producir un peligroso caballito. Y este modelo es el que lo saca de una peligrosa quiebra, siendo una compañía de las primeras que hubo en Gran Bretaña en producción de bicicletas. Ana, ¿y qué es lo que pasa con la historia de las bicis en México? ¿Cómo evolucionan los modelos de una bici tradicional a estos modelos que ya son mucho más complejos? Pues si quieres vamos a ver. Vamos. El uso de la bici en México también ha ido evolucionando conforme pasan los años. Incluso hemos llegado a estar a la vanguardia de las bicis a nivel mundial. Así es, la bicicleta llegó a México en el siglo XIX importada, pero en los años 50 se empezaron a abrirse las primeras fábricas de bicicletas en México. Y se empezaron a copiar, pero también modificando y haciendo versiones tropicalizadas, bicicletas como la Chopper, con esta versión que es la Vagabundo, de la que mucha gente seguramente tendrá recuerdos si viene a visitar la exposición. En esta bici podemos ver que el modelo es muy similar al Chopper. Sí, una bicicleta muy emblemática y que recordada por muchas personas. Desde luego que el México bicicletero, en esta frase que durante muchos años significó algo peyorativo, un pueblo bicicletero, usaba estas bicicletas de doble tubo en donde se podían tener más resistencia y realizar múltiples trabajos. Una de las historias más interesantes es la de la fábrica de armas Mendoza, que cuando hay una modificación a la ley de producción y venta de armamento, deciden producir útiles escolares y bicicletas. Y esta bicicleta además cuenta con un ingenioso mecanismo de velocidades en donde una de ellas se logra pedaleando hacia atrás. Entonces es un ejercicio de coordinación como el de los que se les ponen a los niños pequeños, de mover los brazos en sentidos opuestos, pedalear para atrás y avanzar para adelante. Menos armas, más bicis y además con un modelo innovador. Sí. Ahora, para no quedarnos en la nostalgia, yo siento que México está viviendo una nueva época dorada que ha traído la tecnología, la posibilidad de que pequeños talleres realicen bicicletas altamente sofisticadas, pero accesibles al público. Esta bicicleta de básica fue hecha, facturada, diseñada y soldada por una mujer, lo que indica que también las mujeres están incursionando en la fabricación de las bicicletas, una mujer mexicana, Elia Costa, y es una sofisticada bicicleta urbana que tiene incluido una iluminación para la seguridad en la ciudad. México no solo ha incursionado en los modelos de bicicletas tradicionales como esta, sino también en bicicletas deportivas para carrera. Así es, el ámbito deportivo, tanto en México como en el mundo, ha sido muy importante para las innovaciones en diseño. ¿Qué te parece si vamos a conocer las que tienen aquí en la exposición? Vamos.
Las bicicletas de fibra de carbono son un gran descubrimiento a nivel mundial y México no se queda atrás. Así es, por ejemplo, esta bicicleta que tenemos aquí fue una bicicleta hecha por la familia Valerio, que tiene su taller en Iztapalapa. Es una familia con una historia muy interesante que va de la mano de lo que ha pasado en el ciclismo deportivo en México. El abuelo de Manuel Valerio era panadero y su padre se dedicó a participar en las primeras carreras, que quienes participaran eran precisamente quienes hacían oficios en bicicleta, y luego poco a poco el padre de Manuel Valerio se fue introduciendo en la mecánica de las bicicletas y en la fabricación, y hoy en día sus hijos son capaces de fabricar estas sofisticadas bicicletas de fibra de carbono para ciclistas profesionales. Son muy ligeras, es por eso que son tan demandadas y convenientes para los deportistas. Aquí podemos ver que todo esto es de fibra de carbono. Por supuesto, las llantas son especiales para carrera. Así es, pero México no solo ha tenido buenas bicicletas profesionales, sino que también hemos destacado de una manera muy importante en los ciclistas. Aquí podemos ver, por ejemplo, fotografías de ciclistas mexicanos. Sí, Belém Guerrero, Raúl Alcalá, Nancy Contreras, que han sido destacados deportistas para México, han traído medallas olímpicas. Y no solo eso, sino que México ha tenido también una tradición muy importante de carreras ciclistas. La Vuelta a México durante muchos años fue una carrera análoga o parecida al Tour de Francia, la versión mexicana, y venían competidores de todo el mundo. Fíjate, Ana, que normalmente las personas pensamos que las innovaciones en las bicicletas corresponden a las necesidades en la vida cotidiana. Por ejemplo, las bicis de fibra de carbono son muy ligeras y las podemos transportar. Y las bicis plegables creemos que fueron inventadas para poder transportarnos en la ciudad de manera más cómoda, pero esto no es verdad. Así es, la bicicleta, este pequeño gran invento, en realidad ha tenido impacto y origen en distintos modelos en diversos ámbitos. ¿Qué te parece si vamos a conocerlo en persona? Vamos. Ninguna bicicleta tiene tantas intervenciones e innovaciones, podemos decir, como la bici de un afilador. Así es una bicicleta que pesa casi 80 kilos y que por ello se han tenido que hacer muchas modificaciones. La tijera se cambia, la rueda trasera es mucho más pequeña para poder llevar el esmeril, y esta es una bicicleta que está en peligro de extinción en México y por eso nos parecía muy importante que estuviera aquí. Es prácticamente un taller ambulante. Así es. Este es un taller ambulante y por otro lado tenemos bicicletas como la plegable, que es también una bicicleta portátil de alguna manera, y como bien decías antes, se cree que se inventaron para poder moverse mejor en las ciudades, cuando en realidad se inventaron para movilizar a las tropas. Esta bicicleta es una bicicleta de los años 40, como las que se utilizaron en el desembarco de Normandía en Francia al final de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hacían los soldados era plegar su bicicleta y llevarla en la espalda. Así es, y tirarse en paracaídas con todo y bicicleta para cuando llegaran al suelo poder movilizarse rápidamente. Y así como la bici tuvo un uso muy importante en las guerras, también tuvo un uso fundamental para salvar vidas. Vamos a ver de qué manera en la siguiente bici, Ana. Vamos. Una de las historias de la bicicleta salvando vidas es la de Gino Bartali, un campeón ciclista italiano del Tour de Francia y del Giro de Italia, quien con su bicicleta, guardando documentos de personas en el manubrio y en el cuadro, logró salvar la vida de 800 judíos durante la Segunda Guerra Mundial en la época del fascismo en Italia. Es increíble cómo un medio de transporte tan pequeño puede hacer cosas tan grandes como en el caso de Vietnam. Así es, en el caso de Vietnam la bicicleta probó que con estrategia se puede superar la capacidad armamentística de otros países, pues en su lucha por la independencia frente a Francia y después frente a Estados Unidos, lograron movilizar el armamento que tenían en bicicletas empujadas por la población, 60,000 bicicletas rodando por la selva camuflajeadas y que no lograron ver los franceses. La bicicleta es protagonista de grandes acciones humanas, algunas increíbles. ¿Y qué pasa con su uso en la actualidad, Ana? ¿Por qué sigue siendo tan impactante el uso de algo tan sencillo? Así es, la bicicleta tiene una importancia en una alternativa de movilidad sustentable en las ciudades, pero si quieres vamos para que te enseñe cómo. Vamos. Ámsterdam es sin duda la ciudad más famosa por el uso de la bici.
Así es, pero eso no siempre fue así. En los años 70 en Ámsterdam hubo una crisis de seguridad vial muy grande. Murieron más de 3,000 personas, 450 niños incluidos, y a partir de eso y el embargo petrolero que ponía en crisis al automóvil, decidieron hacer un cambio en las políticas de movilidad y promover la bicicleta como el principal medio de transporte. Hasta el punto en que hoy hay más bicicletas en Ámsterdam que habitantes. Ámsterdam también ha sido muy importante para los sistemas de bicis compartidas. Hoy en día existen 600 en el mundo y ahí un grupo de anarquistas propusieron cerrar la ciudad central y prestar 50 bicicletas blancas para la población, y aunque no tuvo mucho éxito porque se robaron algunas bicicletas y otras se descompusieron, sí fue el origen para lo que conocemos hoy en día como los sistemas de bicis compartidas como Ecobici. Y estos sistemas, Ana, son maravillosos porque fomentan el uso de la bicicleta como el principal medio de transporte que las personas eligen para cuidar el medio ambiente, para estar saludables y para llegar más rápido. Así es, y también en ciudades megalópolis como la de México y Tokio son muy importantes porque permiten combinar la bicicleta con otros modos de transporte como el metro, los autobuses y hasta los taxis. De hecho, en Tokio tienen un sistema de bicicletas increíble que contiene incluso estacionamientos subterráneos. Vamos a verlo. Vamos. La situación con las bicis que se vive en Japón puede resultar incluso un poco graciosa porque la grúa, en vez de llevarse coches, se lleva bicis mal estacionadas. Así es una prueba de que la bicicleta también en las megalópolis puede ser una opción, y existen estos estacionamientos súper sofisticados en donde puedes llegar, colocar tu bicicleta en un riel con una tarjeta electrónica, se abre un elevador, baja tu bicicleta a un túnel subterráneo en donde se van colocando todas estas bicicletas para que no te lleve la grúa. Esta exposición nos permite conocer el uso de la bici en otros países y también tiene otras actividades porque no nada más es informativa, también es interactiva. Este segmento de la exposición se llama Con la bici pura vida, y es que con la bici te pones guapo, cuidas tu corazón, te pones más feliz, no te estresas. Sí, la bicicleta es un objeto de uso cotidiano y con esta exposición lo que buscamos es revalorarla de una manera distinta. Estos caminos de luz que se colocaron gracias al trabajo de los museógrafos Luis Rodríguez y Nils Dahlmann tratan de colocar la bicicleta y mirarla desde otra perspectiva. Nos permiten descubrir cómo la bicicleta es un objeto que no solo sirve para nuestra salud, sino que modifica a las sociedades que la utilizan como un medio de transporte. Sí, yo espero que la gente que venga a visitar la exposición, cuando salga y se suba a una bicicleta, pueda tener todos estos aspectos en mente y tenga una experiencia distinta. Por supuesto que sí. Después de haber conocido la historia de la bicicleta y saber cómo salvó vidas, cómo se utilizaba para bailar en salones cerrados, definitivamente será otra experiencia. Y lo mejor es que aquí también podemos tener la experiencia de andar en bici en un paseo virtual que ustedes decidieron poner acertadamente en esta exposición. También, para desmitificar a la bici, tenemos que decir si muchas personas creen que es una actividad exclusivamente deportiva, y hay movimientos sociales de ciclistas que se dedican a decir que no, que parte de incorporar a la bicicleta como un medio de transporte es poderla utilizar con la ropa con la que andamos todos los días, es decir, en traje para la oficina o en vestido y tacones. Así que vamos ahorita a subirnos a la bici para demostrar que sí se puede. En esta experiencia podemos escoger ¿cuántas rutas, Ana? 4 rutas: norte, poniente, sur y centro, y puedes seleccionarlas con el timbre. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos en este recorrido por una exposición que nos enseña datos muy interesantes y desconocidos en la historia de la bici. Muchas gracias por visitarnos. Por salud, por diversión o para cuidar el medio ambiente, la bici es un excelente medio de transporte. No olvides dejar tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y si quieres volver a ver este capítulo o algún otro, puedes hacerlo en nuestro podcast en iTunes y nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo.